Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí empezamos un nuevo youtuber a los 55 con 4 temas que ya habéis visto: ateísmo, aborto, periodismo manipulativo y el control social de las religiones. Comenzamos. La persona atea se caracteriza por no creer en dioses. Ya está. Eso es ser ateo. No hay más que eso. Que no haga falta un Dios para llenar la parte humana de las creencias, es algo que mucha gente no comprende. Para disimular mucho, ¿no? Pues porque los mandamases religiosos han invertido muchos esfuerzos en meter cuestiones filosóficas en las creencias en dioses, o sea, en ideas irracionales, lo llaman el pensamiento religioso. Y así suena más intenso, más intelectual y llena espacios de poder. Porque para algunos no hay nada más importante que la naturaleza y designios de eso que llaman la divinidad. Y es que tienen órdenes estrictas desde diferentes jefes religiosos. Por lo que se refiere a la cristiandad, las órdenes directas en este caso vienen desde 1965. Tienen órdenes estrictas desde los diferentes jefes religiosos por lo que se refiere a la cristiandad, y las órdenes directas vienen desde 1965, cuando se realizó el Concilio Vaticano II en Roma el 7 de diciembre de 1965, que fue cuando terminó. Hicieron un documento que se llamaba Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, esto es la alegría y la esperanza, sobre la Iglesia actual en el mundo, y firmado por el Papa Pablo VI. Este concilio fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el Papa Pablo VI en 1965. Y se propuso actualizar la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, pero esto tenía truco, porque un concilio ecuménico, o sea, un concilio de todos los cardenales del planeta, no se hace de un día para otro. Esto empezó el día 28 de octubre de 1958, cuando el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido como papa, adoptando un nombre que había caído en desuso desde los días del Cisma de Occidente, que fue sobre 1378-1418. Juan XXIII. Tan solo 3 meses después, el domingo 25 de enero de 1959, el nuevo papa anunciaba inesperadamente en la Basílica de San Pablo, extramuros de Roma, la celebración de un nuevo concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana, junto con la convocatoria del primer sínodo de la diócesis de Roma y la revisión del Código de Derecho Canónico. Pocos meses después de este fulgurante inicio, Juan XXIII publicaba su primera encíclica Ad Petri Cathedram, en las que se ligaba el anuncio y explicación de la convocatoria del concilio con un paternal llamamiento a los cristianos no católicos a volver a la sede de Pedro. Sin duda alguna, la palabra clave de esta encíclica era la unidad, la cual
se alcanzaba entre todos los cristianos y entre todos los hombres en general. La Iglesia Católica Romana se presentaba así ante los separados de Roma como un maravilloso espectáculo de unidad. Es que me fascina cómo se venden. Es que tienen un arte para venderse que es que no es ni normal. Fantástico su marketing, ¿eh? Un maravilloso espectáculo de unidad. Ya desde el inicio mismo de la encíclica se señalaban como objetivos del próximo concilio la restauración de la unidad, de la concordia y de la paz, tres expresiones que venían a ser sinónimas. Bueno, como siempre, todos estos datos están en la caja de descripciones, estarán puestos la correspondiente bibliografía, como siempre. Bueno, pues total que entre las otras cuestiones, el proemio supuestamente escrito por Pablo VI dice así, más o menos lo que viene a decir es, y voy a leer textualmente porque es que esto no tiene desperdicio. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero con firmeza, como hasta ahora ha reprobado esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. Ojo, que están hablando de la actitud de la Iglesia ante el ateísmo, ¿eh? No es cualquier cosa. Sigo. Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad, y sobre todo el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando por el contrario faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Todo hombre resulta para sí un problema no resuelto percibido con cierta obscuridad. Nadie, en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo el interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. Esto es una chorrada, una completa y tremenda chorrada. Que se considere simplemente esto como parte de razón, es que no tiene nombre. No tiene nombre. Espérense que me he ido, pero estoy aquí. Ahora veremos
ahora verán que estoy aquí, porque hay que volver a poner lo del vídeo y ya lo estoy poniendo. Vale, ya está, más o menos. Bien, lo leído, que forma parte de eso que decían, forma parte del proemio que escribió Pablo VI en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza. Se escribió en 1965 para la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, realizado en Roma, y que en principio no tenía dogma. Bueno, no tenía dogma, pero sí órdenes. Y aquí vemos las órdenes. Tenemos otro. Han planteado el problema. Ahora van a poner la solución a este problema. Lo llaman el remedio del ateísmo. El remedio del ateísmo es lo que ellos consideran que tienen que hacer para... No sé. Ahora vamos a leer lo que pone del problema del ateísmo, porque es que esta gente ve problemas donde no los hay. Este no es este. Aquí está. No voy a quitar mi parte, lo voy a dejar aquí, porque es que luego me puedo confundir. Y luego... Aquí lo voy a dejar. Bien, la cuestión es esta. Y voy a seguir leyendo para que vean las órdenes que tienen dadas esta gente. Y son órdenes que tienen que cumplir los cristianos. El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de la vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo, encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes e impulsándolos a la justicia y al amor, sobre todo respeto del necesitado. Mucho contribuye finalmente a esta afirmación de la presencia de Dios el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad. La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, ojo, orden, la Iglesia rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Lamenta pues la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona humana, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios, e invita cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo. Orden, hacer proselitismo. La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan, ya que sus destinos más altos, su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello que
Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues seguimos con estas. Han dado órdenes explícitas para que tengamos los ateos que estar sufriendo los proselitismos de los iluminados cristianos, en este caso cristianos. Ojo, que en otras religiones pasa lo mismo. Los mandamases, los jefes dan órdenes que luego eso va en cascada para abajo. Bien, dando órdenes explícitas sobre cuestiones que sobre todo afectan a personas con extrema vulnerabilidad. Y además, para que quede claro el papel de la industria empresarial llamada Iglesia, alegan, voy a leer, la Iglesia llamada Jerusalén de arriba y Madre nuestra, Gálatas 4:26, Apocalipsis 12:17, es también descrita como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Imagínate qué chorrada tan gorda. Esto lo dicen en Apocalipsis 19:7, 21:2 y 9 y 22:17. A la que Cristo amó y se entregó por ella para sacrificarla. Esto se dice en Efesios 5, 25, 26. La unió consigo en pacto indisoluble e innecesariamente la alimenta y cuida. Efesios 5, 29. A ella, libre de toda mancha, la quiso unida así y sumisa por el amor y la fidelidad. Efesios 5:24. Y en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia. Efesios 3:19. Sin embargo, mientras la Iglesia camina en esta tierra lejos del Señor, Corintios 5:6, se considera como en destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Col 3:1-4, Col, no sé qué es, Col, C-O-L, bueno, bien. Bien, esto lo dicen en Gaudium et Spes, el proemio de el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico Vaticano II. Y es que, por favor, el marketing que tienen es superlativo. La Iglesia es llamada Jerusalén de arriba, Madre nuestra, y es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Toma. Es que son únicos con el marketing. Bueno, y siguiendo con el Concilio Vaticano II de 1965, hay un párrafo que se repite por los siglos de los siglos, y ahora los cristianos tienen la orden de hacer un vehemente proselitismo, porque parece ser que a la industria de la Iglesia pues necesita imperiosamente ese proselitismo. La orden viene de Pablo VI, obispo, siervo de los siervos de Dios, y juntamente con los padres del Concilio Vaticano II. Y que quede claro que lo que han hecho es, para perpetuo recuerdo, realizan una constitución dogmática sobre la Iglesia llamada Lumen Gentium, la luz de la gente o la luz de las naciones. Y en el capítulo 1, denominado El misterio de la Iglesia, alegan muy alegremente. Leo. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesucristo dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Bueno, y aquí ponen los versículos del Nuevo Testamento donde sale Marcos 1:15, Mateo 4:17. Ahora bien,
Este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las sombras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Marcos 4:14. Quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo. Lucas 12:32. Esos recibieron el reino. La semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega. Marcos 4:26-29. Los milagros de Jesús a su vez confirman que el reino ya llegó a la tierra. Si expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20, Mateo 12:28. Pero sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Marcos 10:45. O sea, imagínate la que están liando para vender el misterio de la Iglesia. Una chorrada, porque es una chorrada, es una idea irracional, pero que la venden con todo pompa y boato. Total que así empezó una serie de despropósitos religiosos que aún venimos arrastrando, como la misoginia, la homofobia, la protección a pederastas, que es lo que hay detrás de estas bellas palabras escritas en latín, para darse rimbombante intelectualidad. Algo que venimos padeciendo desde hace siglos y se va renovando a base de órdenes de la curia eclesiástica, y en la cumbre nos encontramos con la infalibilidad papal, que lo que viene a ser en aspectos jurídicos es inimputable. Pues en ese entorno de reunión de las altas esferas eclesiásticas cristianas tenemos pues estas actas que se quedan por escrito pues desde hace como unos 500 años. Tenemos acceso a ellas. Lo dicho, todo está en la caja de descripción, está el enlace correspondiente a mi blog y ahí estarán todas la bibliografía de donde sale todo esto. Sigo con lo que se escribió en el Concilio Vaticano II, el Concilio Ecuménico. El marketing a la Iglesia es imparable y constante. Tienen un afán de superioridad, de mostrar a la Iglesia como algo que tiene que ser eterno, perpetuo, constante y que leo textualmente. Así la Iglesia es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey de la que el mismo Dios se profetizó pastor y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son no obstante guiadas y alimentadas continuamente por el propio Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Constantemente están con la idea irracional, con su fantasía, con su... Sigo con esta prosa poética. La Iglesia es labranza o arada de Dios. En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles. El celestial agricultor la plantó como viña escogida. La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos que somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y sin Él nada podemos hacer. O sea, ¿cómo que no podemos hacer nada? A ver, ¿cómo que no podemos hacer nada? Pues este tipo de literaturas están vigentes actualmente. Esto no se escribió hace 2000 años. Esto se escribió en 1965 como colofón final a un concilio ecuménico que ya profundizaré, porque en ese concilio, aunque decían que no habían dogmas, ese concilio fue muy importante en el sentido de que estaban cambiando muchas cosas. La ciencia estaba dando una serie
de aportes científicos bestiales. Estaban moviéndose los cimientos de todos los sitios. Biología, psicología, medicina, astronomía, física, química. Bueno, era brutal el aporte que se estaban haciendo. De hecho, fue tan brutal que en 1969 se llegó a la Luna. Claro, la Iglesia, como empresa, tenía que prepararse ante todos estos acontecimientos venideros, porque no nos engañemos. En la, en la, en la empresa llamada Iglesia, allí hay excelentes profesionales del mundo de la física, del mundo de la química, del mundo de la astronomía, del mundo de la medicina, del mundo de la psicología, del medio ambiente. O sea, allí hay, no todos son teólogos y filósofos, no, no. También hay otras ramas profesionales y se veían venir lo que estaba pasando, que la ciencia estaba dando soluciones donde antes solo se decía, esto es Dios. No, no. Había un porqué a esa situación. Y entonces pues había que hacer este concilio porque había que poner alabanzas poniendo como fuente de autoridad pasajes evangélicos que siglos antes ya se encargaron de montar a base de quitar amenazas llamadas herejías, incluso quemando escritos y bibliotecas si hiciera falta, para que la gloria actual de la empresa llamada Iglesia sea eficaz, eficiente, para unos pocos humanos del planeta. Y ojo, ojo, que las demás religiones no escapan. Hablo con más soltura del cristianismo porque es la religión que por zona geográfica me ha tocado más de cerca, que ya iré hablando de otras religiones. Y es que pasa eso. Las religiones se han impuesto durante siglos para beneficio de unos pocos. Y ahí estamos, algunos que decimos no queremos que nos hablen de religión, no quiero perder el tiempo con religiones, no quiero estar haciendo unos rituales que no me llevan a ningún sitio. Pues parece ser que lo tenemos un poco crudo, ¿eh? Porque la cuestión es que en los ambientes religiosos a esto se llama increencia, la increencia. Y esta increencia se muestra ante los ojos de los religiosos como un desafío. Y en algunos escritos incluso se atreven a ir más allá y proclaman que es hostilidad. O sea, que a mí no me haga falta ningún Dios para vivir, para hacer mi vida, para vivir. Lo proclaman como que yo tengo hostilidad. Y bueno, yo en concreto no he hecho algo para proclamar esa hostilidad. Yo solo digo que a mí no me hace falta ningún ser imaginario para vivir. Pues parece ser que me tiene que hacer falta un ser imaginario porque sí, me tiene que hacer falta, porque ellos lo dicen. El desafío de la increencia, como dicen por aquí, a ver, me voy así, es un documento que el Vaticano que habla de cómo evangelizar la cultura, así como el entender las causas de la increencia. Y siguen diciendo que un fenómeno claramente establecido en muchos países occidentales es la indiferencia u hostilidad hacia la religión. Mira tú, hostilidad. Aquí en España los cristianos tienen un convenio con el Vaticano que no sé cuánto dinero reciben al año, millones de euros. Tienen propiedades, no sé ni cuántas propiedades tienen a nombre de la Iglesia que no pagan impuestos impuestos de, ¿cómo se llama? El del catastro, no me acuerdo cómo se llama, da igual.
no pagan impuestos, encima quieren meterse en a dar clases en la educación pública cuando supuestamente estamos en un estado aconfesional. Encima a estos maestros que están dando clase en las escuelas públicas les paga el Estado, no reciben salarios de la iglesia, no. Igual que a los curas, igual que a la gente que trabaja, perdón, a esta curia eclesiástica, esta jerarquía eclesiástica también la paga el Estado correspondiente, eso aquí en España. Bueno, pues nos dicen encima hostilidad hacia la religión. Es que el victimismo es fantástico, es incomprensible. Bueno, el rollo es que acontecimientos recientes como la controversia sobre la caricatura de Mahoma apuntan a las graves consecuencias que se siguen cuando la sociedad secular no puede apreciar la sensibilidad religiosa, dando lugar a la ofensa innecesaria. O sea, imagínate, esto es una página cristiana católica que ha pillado un grave atentado terrorista que se hizo en una revista satírica francesa, que mataron a 4 o 5 trabajadores de la revista satírica, y esta gente se lo ha cogido para sí, para hacer ellos su proselitismo. Dicen, en este contexto, un documento disponible en la página web del Vaticano merece una lectura detenida y se titula el documento La fe cristiana al alba de un nuevo milenio y el desafío de la no creencia y la indiferencia religiosa. Contiene las conclusiones de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura de marzo de 2004. Para preparar el encuentro, el Consejo recopiló información de todos los países del mundo. Las preguntas propuestas dan una visión de algunos de los principales rasgos de la secularización. ¿Ves? Esto está en 2004. ¿Y cómo se preparan ellos sus cambalaches para que no les pillen nada de nuevo? Porque ellos tienen que ir por delante. Y lo que he dicho, el que primero mete el victimismo es el que tiene ventaja, y algo que estos mandamases religiosos saben muy bien desde hace milenios. Y haciendo gala de ese victimismo, escribieron una serie de documentos para que la industria de la Iglesia siga con sus rutinas de engañar, estafar y prometer lo que no se puede prometer a cambio de que sigan aportando sus rutinas, sus dineros, sus esfuerzos y sus energías en base al bien mayor que es Dios. Vale, pues una cosa que molesta mucho a la Iglesia, pero no es que moleste porque haya algo de gravedad o algo que sea falso o algo que no sea real. No. Es que resulta que la realidad a la Iglesia no le interesa. No le interesa, y leo textualmente lo que pone en ese documento que decían que es la fe cristiana al alba del nuevo milenio y el desafío de la no creencia y la indiferencia religiosa. Vale, pues el documento está aquí. Bueno, un trozo del documento, y dice: la exaltación del hombre como centro del universo. Leo textualmente. Aun cuando no lo mencionen explícitamente, los padres del concilio tenían en mente los regímenes marxistas y leninistas ateos y su intento de construir una sociedad sin Dios. Hoy día tales regímenes han caído en Europa, pero el modelo antropológico subyacente no ha desaparecido. Más bien observamos que se ha fortalecido con la filosofía heredada de la Ilustración. Ojo. Observando cuanto acontece en Europa, que puede perfectamente extenderse a todo el mundo occidental, el Papa constata el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo,
Esta forma de pensar ha llevado a considerar al hombre como el centro absoluto de la realidad, haciéndolo ocupar así falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. El olvido de Dios condujo al abandono del hombre, por lo que no es extraño que en este contexto se haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo en la filosofía, del relativismo en la gnoseología y en la moral, y del pragmatismo y hasta del hedonismo cínico en la configuración de la existencia diaria. Eclesia en Europa, número 9. Esto de decir que el comunismo y tal y cual, a que les suena, ¿verdad? A que cualquiera que hace proselitismo y dice, tú eres ateo, eres comunista. Bueno, pues ya saben de dónde viene. Filosofía heredada de la Ilustración, dicen textualmente. La Ilustración nos trajo las escuelas, nos trajo universidades públicas, nos trajo que el conocimiento se repartiera para todos más o menos con una cierta igualdad. Pues no les gusta la Ilustración a esta gente. De hecho, hay políticos que están diciendo que la Ilustración trajo diferentes perversiones, ¿no? Bueno, pues estas son las órdenes que tienen los proselitistas, ¿no? Los apologetas cristianos de estar siempre difundiendo que un ateo es un comunista, que la Ilustración trajo perversiones y que eso de que Dios no te haga falta un Dios para vivir, no, tiene que hacerte falta sí o sí. ¿Por qué? Pues porque la religión ha ido perdiendo relevancia social a la hora de presentar su estructura legitimadora del mundo y del poder político. Es algo que le está dando una alergia a la industria de la Iglesia. ¿Qué alergia le está dando? Y tenemos, siguiendo otro tema, porque otro tema muy importante para esta industria que tiene que tener una serie de normas para que se acaten sin rechistar, porque no hay que rechistar bajo ningún concepto. Como rechistes, eres hereje, eres blasfemo o cualquier cosa que muchos ateos se ríen. No hay que reírse de eso porque tiene sus consecuencias sociales. Te derivan al ostracismo. El ostracismo es algo muy perjudicial para el ser humano. Bueno, pues siguiendo con estas retahílas de profundizar en las ideas irracionales y de que quede la culpa bien arraigada, hablan de el escándalo del mal. El escándalo del mal y el sufrimiento de los inocentes ha sido siempre una de las justificaciones de la increencia y del rechazo en un Dios personal y bueno. Este rechazo procede del no aceptar el sentido de la libertad del hombre, que implica su capacidad para hacer el mal tanto como el bien. El misterio del mal es un escándalo para la inteligencia, y sólo la luz de Cristo, crucificado y glorificado, puede esclarecer su significado. En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esto lo dijeron en la Gaudium et Spes 22. Pero si el escándalo del mal no ha dejado de motivar el ateísmo y la increencia personal, estos se presentan hoy bajo un nuevo aspecto. En efecto, los medios de comunicación social se hacen continuamente eco de esta realidad omnipresente de múltiples formas. Guerras, accidentes, catástrofes naturales, conflictos entre personas y estados, injusticias económicas y sociales. La increencia está más o menos ligada a esta realidad omnipresente y arrolladora del mal. El rechazo o la negación de Dios se alimenta de la continua difusión de ese espectáculo inhumano, cotidianamente difundido a escala universal
en los medios de comunicación. ¿Te das cuenta cómo manipulan y no quieren que los medios de información saquen las noticias? Porque hay una realidad. La realidad es que hoy, 2021, y cuando se escribió esto en 1965, ya iba camino a donde vamos hoy, 2021. El planeta Tierra es, cuantas menos guerras ha tenido, cuanto el sector alimentario está proporcionando soluciones a que haya menos gente que esté pasando hambre, a que se están dando, gracias a los derechos humanos, se están dando soluciones a estos movimientos humanos que hay por las guerras y todo eso. Bueno, pues esta gente dice que eso lo achaca, pero es que incluso las catástrofes naturales lo achaca a la increencia y al ateísmo. O sea, ¿se puede ser más inhumano? Bueno, centrarse en la Biblia para demostrar que la religión cristiana es un fraude es un callejón sin salida. Los escritos que salen de las oficinas del Vaticano tienen todo el peso para que se pueda desmontar paso por paso esta inmensa empresa de más de 1.500 millones de personas en nómina. Tienen todos los argumentos, como hemos visto antes, para que se enfrenten los delirios de los mandamases de la curia eclesiástica cristiana y que se sigan preguntando, por ejemplo. En cualquier caso, es necesario, como pidió el Concilio Vaticano II, interrogarse sobre las causas que empujan a tantas personas a alejarse de la fe cristiana. La Iglesia se esfuerza por descubrir las causas ocultas de la negación de Dios en la mente de los ateos. Conscientes de la gravedad de las cuestiones que plantea el ateísmo y movido por el amor a todos los hombres, considera que éstas deben ser sometidas a un examen serio y más profundo. Esto se dijo en el Gaudium et Spes 21. ¿Por qué tantos hombres no creen en Dios? ¿Por qué se alejan de la Iglesia? ¿Qué parte de sus razones podemos aceptar? ¿Qué proponemos para responder a aquellas? Y ellos mismos responden, solo lo enuncio. La pretensión totalizante de la ciencia moderna, lo que os estaba diciendo antes, la ciencia estaba empezando a aportar soluciones, pues no les gustaba, porque si no pones un diosito al final del camino, su Dios, no un diosito, el Dios que ellos dicen, chungo. La exaltación del hombre como centro del universo, esto es, si no te hace falta un Dios para vivir, malo, malo. El escándalo del mal, bueno, que hayan accidentes naturales, eso es culpa del ateísmo. Los límites históricos de la presencia de los cristianos en el mundo, esto ya aquí se meten con la historia y tal y cual, y otros nuevos factores. Total que una de las consecuencias de la secularización es la dificultad creciente de la transmisión de la fe a través de la catequesis, la escuela y la predicación. O sea, que nos quieren meter con cuña catequesis en la escuela, en la familia y en la predicación. ¿Por qué? Porque dicen que hay una ruptura en la transmisión de la fe, porque hay la globalización de los comportamientos, los medios de comunicación social, y la nueva era con estos nuevos movimientos religiosos y las élites, porque estaban viendo que mucha gente de pasta se iba a movimientos de la New Age, a fumar porritos, a beber ayahuasca y ese tipo de cositas que no, la iglesia dice que no, que ellos el vino sí, pero fumar porritos no. Bueno, lo fascinante es que en ningún momento de ese documento, el documento final del Concilio Ecuménico Vaticano II, que terminó en 1965, en ningún momento de ese documento habla de los curas, obispos, cardenales que abusaron sexualmente de niños y por extensión la protección ejercida a los declarados pederastas, porque en ese momento ya habían pederastas declarados protegidos, con mucho poder. Y no habla de los tejemanejes hechos para escribirse propiedades en todo el planeta y no dice cómo va a solventar eso. No, eso no lo dice.
Así que los proselitismos cristianos se los pueden meter donde les quepan. ¿Está claro? Donde les quepan. Nos vemos en un ratito.